Ojos en todas partes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona la red de inteligencia de los cárteles? No es nada glamuroso ni de películas. No se trata de agentes secretos o espías, es algo mucho más cruel y oscuro. Los llamados halcones. Tal y como aquellas aves que vigilan y persiguen a su presa hasta cazarla, aquí cumplen una función similar, aplicando el término a las personas. Los cárteles usan mujeres, niños, ancianos, cualquiera que no levante sospecha y les asigna el trabajo de ser un halcón para el cártel, vigilar las actividades en el área e informar de cualquier actividad sospechosa en el perímetro del que el cártel deba estar al tanto. Hablamos de que incluso niños menores de edad son usados por estas organizaciones criminales para que le informen a un determinado agente criminal sobre lo que sea que hayan visto en el lugar. Hombres y mujeres jóvenes que terminan en este puesto algunas veces por necesidad y muchas otras porque estuvieron en el lugar equivocado en el peor momento posible. Una situación donde la única forma de evitar tu muerte era ofrecerle tus ojos al cártel y prometer informar cada detalle a cambio de no morir. Hay destinos peores que la muerte y este puede ser uno de ellos, pues en reiteradas ocasiones, estas organizaciones criminales terminan asignando más tareas a sus halcones que las de ser simples vigías. Cuando esto ocurre, esos halcones pasan a desempeñar labores de sicariato a objetivos específicos. Y es necesario reiterar que esto se desarrolla en un gran número de casos en contra de la voluntad de quien desempeña este papel de halcón. ¿Sabes lo que quiero decir? Estas organizaciones criminales son capaces de poner un arma de fuego en las manos de un niño y llevarlo a suspenderle la vida a alguien solo por el hecho de que tal vez sus enemigos nunca sospecharían de ese niño. Es por esto que te dije anteriormente que se trata de algo más oscuro de lo que muchos imaginan. Traigo esto a colación porque el día de hoy te hablaré de la captura de un halcón vinculado al cártel de las 4 letras CJNG, que pudiera brindar presunta información relacionada directamente con Oseguera Cervantes, alias El Mencho. También desarrollaremos un poco este tema de los halcones, un mal traído por los narcos que está acabando con los jóvenes en México. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal si eres nuevo, dejar tu poderosísimo like y comentario. Somos una comunidad en crecimiento, por lo que cada apoyo cuenta. Sin nada más que decir, empecemos. Ave sin alas. En una reciente operación militar, las Fuerzas Armadas mexicanas lograron obtener información estratégica de un presunto halcón del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Esta presunta inteligencia podría acercar a las autoridades a la detención del líder del CJNG, conocido como El Mencho. Antes que nada, cabe destacar que por razones de seguridad el nombre de este presunto halcón se mantiene bajo estricto resguardo. Continuando con el tema, esta operación, ejecutada con precisión, tuvo como objetivo principal recopilar información sobre las ubicaciones clave y las operaciones del CJNG. Debemos destacar que la obtención de información de fuentes internas es crucial para desmantelar o hacer el mayor daño posible que permita la desarticulación de estas organizaciones criminales, y esta operación en particular podría ser un paso significativo para neutralizar la estructura operativa del cártel, pues, según fuentes extraoficiales, la información manejada por este halcón tendría que ver con las ubicaciones de centros logísticos del cártel. Haciendo un breve paréntesis, quisiera acotar lo que significa el término halcón. En los cárteles,
el cual se refiere a los individuos reclutados por cárteles de drogas para realizar labores de vigilancia y proporcionar información sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad o grupos rivales. Estos halcones son piezas claves en la maquinaria de inteligencia de los cárteles, ya que les permite anticipar acciones de sus adversarios y evitar confrontaciones directas y, según ellos, innecesarias con las autoridades. Continuando con el tema, la decisión de mantener el nombre del halcón en el anonimato responde a la necesidad de resguardar la integridad del informante y, de esta forma, poder garantizar la continuidad de las investigaciones en curso. La colaboración de informantes internos, al ser un componente esencial de la lucha contra el crimen organizado, su seguridad debe ser prioridad para garantizar la efectividad de futuras operaciones. Es importante destacar que las fuerzas de seguridad están trabajando estrechamente con agencias de inteligencia nacionales e internacionales para coordinar una estrategia efectiva que permita la captura no solo de Oseguera Cervantes, sino de sus altos mandos en el cártel de las 4 letras, lo cual representaría el mayor logro contra el crimen organizado en la última década y quizás en la historia del crimen organizado en México, al tratarse de uno de los cárteles más poderosos y con alcance internacional de los últimos tiempos. La revelación de ubicaciones vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación podría tener un impacto significativo en las futuras operaciones antidrogas y antidelictivas en el país azteca. Como sabemos, la lucha contra el crimen organizado es una guerra en constante evolución y adaptabilidad, debido a las estrategias implementadas por estos grupos delictivos. La implementación de los llamados halcones hace más difícil el lidiar con los cárteles y destruir sus instalaciones. Aunque ya sabemos que es un halcón, déjame ahondar un poco y explicarte qué lugar ocupan en la estructura criminal. Aves de caza. Halcones. De acuerdo con la SSPC, aquellos que desempeñan como halcones son considerados de bajo rango dentro de la organización delictiva a la que ofrecen sus servicios. Desde el cártel de Sinaloa hasta los grupos más pequeños e independientes. Como cualquier otra organización, los cárteles de droga sustentan todas sus operaciones en una jerarquía bien delimitada. Dicho orden de posiciones no solo establece las responsabilidades de cada uno de sus integrantes, sino que también los privilegios que ostentan y las ganancias que obtienen por ofrecer sus servicios. De acuerdo con diferentes reportes, las organizaciones criminales que se dedican al trasiego de estupefacientes emplean a miles de personas para realizar diferentes actividades: reclutamiento, producción y traslado de drogas, narcomenudeo, secuestro, trata de personas, amenazar o asesinar a rivales, halconeo, entre otras. Aunque no se cuenta con información concisa sobre esto, se presume que los cárteles suelen posicionar a sus miembros en cada puesto dependiendo del tiempo que llevan trabajando para ellos, sus habilidades y su apertura para realizar cada vez acciones más violentas y brutales. Según refiere un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, SSPC, entre los puestos de bajo rango se encuentra el llamado halconeo o vigilancia de casas de seguridad, un trabajo que puede ser realizado tanto por jóvenes y en algunos casos niños como por adultos. Algunos testimonios de exmiembros de cárteles confirman que se trata de uno de los trabajos peor pagados dentro del crimen organizado. Por ejemplo, se dice que aquellos que ocupan el rango de jefes de plaza, encargados de inteligencia, mandos de élite u otros más importantes en el cártel Jalisco Nueva Generación ganan entre 500,000 y 1 millón de pesos mensuales, aproximadamente, mientras que quienes inician como halcones pueden percibir un salario que va desde los 8 y llegan hasta los 12,000 pesos respectivamente.
Entonces, básicamente, ¿qué hace una persona que desempeña como halcón? La SSPC refiere que el puesto de un halcón dentro de un cártel de las drogas hace referencia al comportamiento del ave que sigue a su presa antes de atacarla. Por su parte, el Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes indica que aquella o aquel que se desempeña como halcón vigila y recolecta información para la ejecución de otros delitos realizados por el crimen organizado. Las y los contratados para este puesto observan, espían y alertan acerca de los movimientos de fuerzas policiales y militares, de los adversarios, de otros cárteles, de civiles, establecimientos comerciales y domicilios particulares, trenes, calles, parques, etc. Las autoridades señalan que las niñas, niños y adolescentes suelen ser empleados para esta actividad con más frecuencia, debido a que pasan desapercibidos con más facilidad que un adulto. Y ojo con esto último, porque ya estamos hablando de que los cárteles prefieren en muchas ocasiones utilizar niños y niñas preferiblemente si tienen la oportunidad, iniciando a menores en condiciones vulnerables en el mundo del crimen. Sin embargo, aquellos que son contratados para operar como halcones pueden aspirar a un rango más alto. En 2018, un joven sicario confesó a Noticieros Televisa cómo fueron sus inicios en el cártel de los Rojos, una escisión del cártel de los Beltrán Leiva. El joven detalló que comenzó como halcón a sus 16 años, luego de que un amigo con el que solía fumar marihuana le ofreció el puesto y un salario de 8,000 pesos mensuales. Lo único que tenía que hacer era vigilar a la policía y dar aviso cuando entraban a colonias específicas. Con el paso del tiempo, fue subiendo de posición, se convirtió en vendedor de droga y terminó como sicario. No obstante, una vez cumplió 23 años, se arrepintió y decidió abandonar las filas del crimen organizado. Como estas, hay muchas historias más, y es preocupante también que, de acuerdo con un estudio publicado el pasado 21 de septiembre en la revista Science, y a cargo del investigador mexicano Rafael Prieto Curiel, los cárteles pueden reclutar entre 350 y 370 personas a la semana, y en muchas ocasiones hacen uso de la fuerza y el miedo para obligar a la persona a unirse. Un ejemplo de esto lo vemos cuando los miembros de un grupo criminal basado en la Huacana son los señalados de obligar a jóvenes y adolescentes de la zona a formar parte de los grupos delictivos en la región conocida como Tierra Caliente, en la entidad federativa de Michoacán. Grupos de jóvenes viven en constante riesgo de ser obligados por cárteles del narcotráfico y organizaciones criminales a realizar actividades ilícitas a cambio de un poco de dinero. Estos halcones de Tierra Caliente, en su mayoría hombres, los capos y jefes de plaza, les otorgan una motocicleta y un teléfono celular para que informen y reporten sobre la presencia y ubicación de militares y agentes policíacos. Según un testimonio, primero trabajaba en los mangos con mi jefe y ya después nos forzaron a trabajar en la mañana ahí con los de Siquirán, declaró Brian, un joven forzado a trabajar para un cártel a Imagen Televisión. El sujeto, quien dijo ser un informante del crimen organizado, afirmó que ayudaba a cuidar al gobierno que entraba y salía. En esta entrevista en particular, se conversó con 4 jóvenes. 2 de ellos eran menores de edad y los otros 2 tenían entre 20 y 23 años respectivamente. 2 confesaron ser partícipes de la banda delictiva relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los otros dijeron tener mala suerte por encontrarse en el lugar equivocado. La entrevista fue realizada entre los municipios de Nuevo Urecho y Ario de Rosales. Los 4 jóvenes estaban en una barricada de los civiles armados identificados como Pueblos Unidos.
Ahora nos preguntamos, ¿solo usan niños entonces? Esto depende de cada cártel criminal. En el caso del CJNG, recluta a niños y mujeres como halcones y sicarios. Como ya sabemos, los ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, tiene en terror al Estado mexicano luego de que ha intensificado sus ataques en Michoacán, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Estado de México y la Ciudad de México. El grupo criminal se ha comenzado a transformar y ha cambiado paradigmas. En el grupo también ya tienen participación de mujeres, pues desde hace más de una década ya se había incorporado a niños entre sus células de información, los ya conocidos halcones, y después como pequeños sicarios, a quienes les han robado su infancia. La organización ha comenzado a reclutar a jovencitas. De acuerdo con la Fiscalía de Guanajuato, en los últimos tiempos, las mujeres también se han ido mezclando con el grupo delincuencial, razón por la que cada vez se vuelve menos extraño incluso ver a los niños dentro de las organizaciones criminales, sobre todo con los cárteles más poderosos del país. El 12 de septiembre del 2019, después de que se registrara un multihomicidio en la ciudad de Salamanca, Irapuato y Silao del estado de Guanajuato, la Fiscalía difundió a través de las redes sociales a los medios de comunicación una foto de unas mujeres que presuntamente decían ser parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades señalaron que las criminales se encontraban vinculadas al homicidio antes mencionado, aunque de acuerdo con las primeras investigaciones que los agentes habían hecho, las féminas también se encontraban relacionadas a extorsión, intimidación, violencia sexual y secuestro. La realidad del país azteca es cruda e implacable. Una sociedad donde tienes a niños y niñas, jóvenes, menores de edad, como quieras llamarles, a quienes deberían ser el futuro de la nación, los encuentras a total merced de grupos criminales y grandes cárteles poderosos como el CJNG, que no tienen reparo en robarles su infancia, su juventud y su vida para luego transformarlos en pequeños soldados al servicio del cártel, introducirlos a un despiadado mundo de muerte y fuego, valiéndose en muchas ocasiones de su situación de vulnerabilidad. Podemos ver casos de hombres obligados a entrar simplemente porque eran amigos de un halcón que murió y necesitaban reemplazo. Vemos casos de niños de cuyas manos les fueron arrebatados los juguetes y en su lugar les dieron bombas Molotov y pistolas. Niños que les quitaron las canciones y las convirtieron en órdenes. Niños que ya no tienen padres, sino un patrón. Es desgarrador oír sus realidades porque te das cuenta que ellos asumieron esto como una condena de la que no podrán escapar. En su mayoría, si buscan salir de esta situación, su única opción es abandonar su hogar, ya que si regresan, como ellos lo ven, tienen dos opciones: ser encarcelados o morir por desertores. Y ojo, que hablamos de niños, que exponen esta cruda realidad diciendo, y cito textualmente el testimonio de uno reclutado en Michoacán por un grupo delictivo: ya no vive uno a gusto porque si regresa uno a donde uno es, lo matan. Y si uno sigue así, también lo matan, dijo José de Jesús. México parece estarse hundiendo en un camino muy oscuro cuando escuchas estas realidades. Pido disculpas a mi querida audiencia si me extendí más de lo habitual, pero es necesario que entiendan o comprendan un poco de lo que involucra estar relacionado a un cártel, de la realidad a la que se exponen todos los mexicanos sin distinción de género o edad, donde ni siquiera respetan a los niños, sino que los lanzan de lleno como leña para quemar en su máquina de muerte. Los narcos
no merecen ningún tipo de perdón. Muy bien, hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre, agradecido de que nos hayas acompañado hasta el final. Antes de despedirme, quisiera recordarte que te suscribas al canal si eres nuevo, nos dejes tu super like y comentario. Somos una comunidad en crecimiento, por lo que cada apoyo que nos brinden es sumamente valioso. Muy bien, sin nada más que decir, hasta el próximo video. México parece estarse hundiendo en un camino muy oscuro cuando escuchas estas realidades. Pido disculpas